Me sale todavía como... Ahora, vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias también por tus palabras, que espero estar a la altura de ellas, ¿no? Y también por contar conmigo en general para el proyecto. Que, bueno, más allá de que hayan querido contar conmigo desde la Facultad de Filosofía de la Complutense, me siento profundamente cercana a lo que se está trabajando desde allí, a nivel intelectual y también a nivel personal, ¿no? Creo que es de un enriquecimiento absoluto y también, en cierto modo, quizá esto lo podremos hablar después también, una novedad en la producción, y eso que esta palabra es bastante horrorosa, lo de la producción, ¿no? Pero bueno, la creación intelectual quizás sea más adecuado, ¿no? En el ámbito de habla hispana, ¿no? Que es sobre estas cuestiones del origen del capitalismo simbólico, si queremos entenderlo así, en el marco europeo y especialmente en el contexto europeo alemán, ¿no? En el caso de lo que yo os voy a contar, también os quiero dar las gracias de antemano por vuestra atención, porque es para mí un tema en el que me he metido hace relativamente poco. Estoy especialmente interesada en entender cómo se va construyendo o deformando, entre comillas, la idea de revolución a partir de lo planteado por Wagner, y cómo se contraponen ciertas ideas desde el pensamiento comunista en la música, especialmente en pensadoras como Sofía Lissa, muy poco conocida en nuestro país y muy poco conocida en general. Muy difícil encontrar sus textos realmente, y de autores como Hans Eisler, por ejemplo, ¿no? que llevaron la idea de revolución y de comunismo también a la música, ¿no? Entonces, en este contexto de reflexión sobre qué elementos políticos han tenido cierta incidencia en la música a principios del siglo XX, pues naturalmente nos topamos con la República de Weimar y todo lo que supuso a nivel cultural. No me enrollo más con esta introducción, pero sí que os quería situar como más ampliamente en dónde me encuentro, ¿no? Porque quizá si luego hay ganas de debate, tiempo sí, yo espero no enrollarme demasiado, aunque la gente de Canarias tenemos la costumbre de comernos el final de las palabras y entonces finalmente pues hablamos más y más rápido, ¿no? Entonces si hay algo que no se entiende porque lo digo demasiado rápido o algo así, pues encantada me detengo antes de que llegue esa charla final. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es que si en esta charla final ampliamos por estos lares más generales sobre políticas de izquierda y práctica artística, yo estaré encantada de recibir vuestros comentarios. Bien, antes de meternos de lleno en las cuestiones que tienen que ver con la República de Weimar, sí que quisiera hacer un pequeño viaje hacia el pasado, porque vamos a ver cómo algunas cuestiones que están en la base del romanticismo alemán musical van a tener su incidencia en la constitución de varias de las visiones que se van a mantener en el entorno musical en la República de Weimar, ¿no? El gran modelo para la música alemana o la concepción alemana de la música es El cazador furtivo de Carl Maria von Weber. Es una obra que básicamente cuenta una historia de unos cazadores, ¿no? Que para conseguir el amor de la protagonista pues invocan al demonio para que les vuelva 7 balas mágicas, ¿no? O que las truque. Pero parece que esas balas, claro, al hacer el pacto con el diablo, pues tienen un precio bastante alto. En fin, no nos vamos a meter con todo el libreto. La cuestión aquí, lo que nos va a interesar es cómo se fija con este cazador furtivo temas que después se van a volver temáticos desde la perspectiva política en la República de Weimar y en concreto en cierta facción de la crítica musical, crítica cultural, si queremos, ¿no? Por un lado aparece la idea de folk, ¿no? De pueblo como entidad espiritual, no pueblo como el pueblo de nuestros abuelos, ¿no? Sino el pueblo como entidad
entidad espiritual, y se empiezan a preguntar los teóricos musicales en este momento y en general cualquiera dedicado a la estética, qué significa la representación de ese pueblo, de esa identidad nacional a partir del arte y en concreto en la música, ¿no? Para ellos, en concreto, aparece en los elementos corales. Por ejemplo, también tenemos que pensar que en el romanticismo se recupera a Bach, no por casualidad, ¿no? Representa muy bien lo que se querría para la expresión alemana, también por su trabajo justamente en esos coros, ¿no? O en ese canto grupal, colectivo, ¿no? Después tendríamos el énfasis en la tierra, ¿no? En el bosque como un espacio del animismo, donde sucede ese encantamiento de las balas, que después me gustaría que escuchásemos. Ya veremos en relación a qué. Y también se contrapone estas fuerzas mágicas ocultas, ¿no? Misteriosas, con la piedad, la fidelidad, la atención a Dios, justamente en los papeles femeninos, ¿no? En fin, podríamos hacer una lectura desde una perspectiva de género de esto, pero quedémonos ahora con la contraposición de lo oscuro y lo luminoso, ¿no? Que estaría no solamente apareciendo en este cazador furtivo, en esta ópera, sino que después lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Requiem alemán de Brahms, ¿no? Son varias obras que de alguna manera juegan con ese mismo cruce de fuerzas, ¿no? Por así decir. En este sentido, lo que nos va a importar, por lo tanto, es la relación entre lo real y lo supranatural. Insisto en esto porque, como os digo, después me gustaría que escuchásemos, porque se va a leer desde aquí, y lo anticipo nada más, se va a leer desde aquí, por ejemplo, el rol de la radio, como una especie de espectralismo o apariencia espectral de voces que no están presentes, ¿no? Como, por ejemplo, en Strauss, en Helena la egipcia, aparece la idea del medium representado con la idea de la radio, ¿no? Es decir, esto supranatural vamos a encontrar que está temáticamente en el romanticismo alemán operando y se transmuta de alguna forma en el contexto de la emergencia de la radio en la República de Weimar a partir de 1923, ¿no? Como esos cuerpos no presentes o esas voces que se hacen presentes sin cuerpo, ¿no? Bien, esto simplemente, aunque lo digo muy generalmente, pero para que nos posicionemos de dónde viene el mundo cultural y musical en concreto, ¿no? En este contexto romántico y cómo llegamos así a la República de Weimar. Algo que se va a tematizar durante este tiempo, y especialmente por la falta de autoestima y la mala situación económico-social en la que se encuentra Alemania, es el posicionarse desde aquello en lo que llevaban destacando muchos siglos, que es justamente la música. La idea de crear una nación compartida entre Alemania y Austria se fundamenta muy significativamente en la música, en defender ese carácter que diferenciaría a la cultura nación, o sea, la unión entre Alemania y Austria con respecto a otras potencias europeas, ¿no? De hecho, por si os interesa, ¿no? Uno de los grandes problemas que, por ejemplo, van a aparecer en nuestro país en la construcción de la identidad cultural en el aspecto musical es que España, por ejemplo, se veía siempre reflejada en sentido negativo con respecto a Francia, Italia y Alemania, ¿no? España, encontramos numerosos textos en los que se dice que España no queda muy claro qué puede aportar España al contexto o al todo de la cultura europea y resulta totalmente, desde mi punto de vista, curioso, ¿no? Pensar cómo en realidad todas las potencias estaban pensando a sí mismas como, o desde la lectura de qué aportan a la noción, a la noción de Europa como un todo cultural, ¿no? Y esta cultura-nación de Alemania y Austria, como os digo, ¿no? Pues se posiciona o defiende su rol en la música. Una de las líneas que va a estar muy cercana a una facción más conservadora de la teoría musical es la búsqueda de autenticidad, de lo específicamente alemán. Y nombro esto no solamente por su importancia
en el contexto, sino también porque va a ser una de las explicaciones que deriven en el creciente antisemitismo que va a explicar la final emergencia del nacionalsocialismo, ¿no? La búsqueda de autenticidad de lo alemán, de esa construcción de la Kulturnación, va a llevar a intentar ir poco a poco depurando, limpiando aquello que no es claramente germano, ¿no? O de origen germano, o que no querrían de alguna forma tener en su origen, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, es en revistas como Zeitschrift für Musik, ¿no? La revista para la música o de la música, que fue creada por Schumann, ¿no? Como vemos aquí, se va a terminar llamando como revista mensual para una renovación espiritual de la música alemana. Es decir, una revista que está pensada para la divulgación a un alto nivel teórico de la música, y, por ejemplo, Schumann fue uno de los grandes defensores de la unión entre el compositor, intérprete y teórico, ¿no? Como entendiendo la música como un ejercicio de pensamiento. Lo que vemos es que poco a poco esta revista, a partir del final de los años 20 sobre todo, aquí os traigo un ejemplar del 34, pero podemos encontrar un poco antes, como os decía, lo que busca es esa depuración, ¿no? de esa renovación espiritual de la música alemana. Podríamos, pero no me da tiempo ni creo que sea el lugar, porque no es específicamente sobre la crítica musical en la República de Weimar, pero podríamos revisar, porque están disponibles online, cómo poco a poco se va volviendo cada vez más racista el posicionamiento de esta revista. Y especialmente ese racismo está dirigido hacia el antisemitismo, ¿no? Por ejemplo, encontramos varios textos de mitad de los años 20 sobre la técnica la relación, entre la técnica musical y la raza, o la superioridad de cualquier otra raza frente a los judíos, y después un rechazo sistemático en general a aquellas tendencias que se vinculan a la izquierda. Lo veremos enseguida. La idea de la crítica a los judíos se inicia no tanto por una como encontraríamos después en el periodo de gobierno nacional socialista, por la concepción de que ni siquiera llegarían a la categoría ontológica de lo humano, sino porque se cree o se defiende que es un pueblo desraizado, que no pertenece a ningún lugar, que no pertenece a ningún espacio, ¿no? Volvemos a la idea de la defensa de la tierra, del bosque, de la naturaleza, ¿no? Es una deriva romántica, ¿no? Esta defensa inicial que se hace, y se considera que los judíos viven sin casa, y además no tienen la capacidad de crear esa casa, ¿no? Y por lo tanto, en la defensa de lo nacional, de lo auténtico, de lo alemán, los judíos, en principio, en estos primeros años de los años 20, no tendrían lugar cultural tampoco, ¿no? Asimismo, se rechaza en general el internacionalismo porque pensemos que Alemania está machacada por grandes potencias, ¿no? Francia, Inglaterra y Estados Unidos, desde luego, ¿no? Y hay una sensación de debilidad, de culpa también, ¿no? Que hace que se rechace o se tienda a rechazar lo internacional, justamente para reivindicar la autoestima nacional, ¿no? Además, algo que va a conectar el antisemitismo con la crítica al jazz, algo que va a ser muy problemático, la crítica al jazz desde la izquierda, por ejemplo, la que encontramos en Adorno, ¿no? Es la idea de que el intercambio económico de los bienes culturales, o el intercambio económico en general como primacía de la relación social o sociopolítica, es la que se marca desde los judíos. Como sabéis, los judíos ya no solamente eran ironizados, sino que eran profundamente criticados como usureros, ¿no? Como avariciosos y como en última instancia, grandes mercaderes, ¿no? Entonces, en el conflicto que surge entre el capitalismo que podríamos considerar salvaje o más radical
del siglo XIX al paso del capitalismo simbólico, la cuestión que aparece, que todavía está presente, por ejemplo, en textos tan tardíos para la época en la que nos encontramos, ¿no? Como es Ruidos, una economía política de la música, de Jacques Attali, del año 77, él todavía se plantea lo difícil que es valorar económicamente el arte, ¿no? ¿Cuánto vale una canción? ¿No? Pues, este tipo de preguntas, según el entorno de la Zeitschrift für Musik, dirigida por Alfred Hoyst durante una larga temporada, básicamente planteaba que encuentra su fundamento, ¿no? Esta relación económica de la música en el judaísmo. Asimismo, otra de las nociones que se tienen en esta revista, y como digo, en el entorno de teóricos que están a su alrededor, no es, la revista en este momento moviliza también actividades culturales, por ejemplo, e incluso, como veremos, políticas estatales, ¿no? Y justamente por eso, por esa movilización de las políticas estatales, se considera que la crítica cultural tiene una labor pedagógica de enseñar al público qué es lo bueno y qué es lo malo. De ahí que la creación del crítico como árbitro haga que se extienda cada vez más el antisemitismo en el ámbito de la cultura. El antisemitismo en la música no es algo nuevo de esta época, es también, como decíamos, una deriva del romanticismo, ¿no? Lo veíamos en el apartado de la autenticidad y del nacionalismo alemán en este caso, pero lo podemos encontrar también en Wagner, ¿no? Encontramos este texto de 1850, publicado en el periódico musical de Leipzig. Es un texto mucho más largo, yo solamente he seleccionado un par de fragmentos que son verdaderamente terroríficos, ¿no? Dice, no necesitamos dar la prueba de que el arte moderno se ha judaizado. El hecho salta a la vista. Tendríamos que remontarnos demasiado alto si quisiéramos encontrar las pruebas en la historia de nuestro arte. Pero si bien comprendemos que lo más urgente es emanciparnos de la opresión judía, debemos reconocer que la cosa más importante es estimar nuestras fuerzas en vista de esta lucha en pro de la liberación, ¿no? Lo más importante aquí que me gustaría destacar es esto, no necesitamos dar la prueba de que el arte moderno sea judaizado, porque a lo que nos lleva es a una crítica ulterior que la encontraremos en numerosas ocasiones entre los años 20 y los años 30, de la relación entre la nueva música, la música moderna y el judaísmo, lo que hace que se vinculen elementos tan aparentemente separados como nuevos lenguajes musicales y nuevas propuestas musicales con ese desarraigo judío que deriva finalmente en una línea más bien comunista o de extrema izquierda, ¿no? A la vez, Wagner ya introduce la cuestión que después será protagonista en el nacionalsocialismo, que es la concepción, como decíamos, de crítica ontológica al humano a partir de la figura del judío, ¿no? Dice, convertirse en hombre al mismo tiempo que nosotros significa, en primer lugar, para un judío dejar de ser judío, ¿no? Vemos aquí, por lo tanto, la categorización de que un judío, en principio, es un no hombre. Wagner, en esta misma línea, analiza la diferencia, por ejemplo, del valor técnico que tiene Beethoven o Bach frente a Mendelssohn, ¿no? Judío, aunque él le da manía porque le gustaba Mendelssohn, ¿no? Entonces dice, bueno, casi llega, ¿no? Pero no llega porque es judío, ¿no? Y encontramos, por lo tanto, aquí ya los primeros pasos de esto que hablábamos, ¿no? Una conexión entre la técnica y el buen gusto con la raza, ¿no? Que sería lo que, la contraposición que nos ofrece Wagner entre Beethoven y Mendelssohn. Y como anticipaba también, por ejemplo, encontramos este texto del año 21 de Niemann, que nos dice que el clasicismo pertenecería a la derecha, a los no tan radicales, esto es literal, sería el impresionismo, porque estaría en un punto intermedio, lo cual probablemente a Debussy no le haría mucha gracia, si podemos considerar a Debussy como impresionista, ¿no? Y después tendríamos el extremo radical de la izquierda, que sería el círculo de Schoenberg en general, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es una división racial y también músico-política, ¿no? Donde se asocia directamente a nuevos lenguajes y nuevas propuestas con determinadas corrientes políticas. Es curioso porque esta revista
tuvo numerosos problemas económicos, pero sobrevivía y sobrevivía, y se confrontaba con Ambruch y Melos, son otras 2 revistas del momento, que eran la resistencia de izquierdas, por así decir, y en gran medida nos sirven como para la creación de ese horizonte cultural donde se medían, las diferentes fuerzas, ¿no? Y en este contexto musical, las propuestas, digamos, más revisionistas de la tradición y también aquellas que continuaban con esa tradición. Lo que yo os voy a plantear o que me gustaría mantener como hipótesis, a ver si la puedo dilucidar, es que en realidad lo que encontramos es más el deseo de superar esa tradición que, en efecto, es la superación efectiva en las propuestas artísticas, ¿no? Os voy a intentar mostrar varios ejemplos, ya nos metemos de lleno en 3 bloques que quisiera que comentásemos, y además os pondré ejemplos para que no sea esto una chapa de la hora de la siesta de un miércoles a punto de Semana Santa, que soy consciente de todo lo que se junta aquí, eh, pero sí que me gustaría que lo planteásemos desde la perspectiva que os sugiero, ¿no? De qué elementos de esta tradición, digamos, tan llena de podredumbre, no sé decir, podrida, ¿no? que encontramos en estos años de la República de Weimar, que se va cada vez más corroyendo hasta llegar al nacionalsocialismo, en realidad se encuentra en relación dialéctica con las propuestas que plantean ser todo lo contrario, ¿no? Que plantean oponerse a estas líneas más oscuras, ¿no? Bien, el primer elemento que vamos a encontrar es la mecanización o la primacía de la máquina. Bueno, aquí lo podríamos llamar de muchas maneras. En el contexto de la República de Weimar es muy significativa esta palabreja, la Neue Sachlichkeit, o este grupo de palabras, mejor dicho, que podríamos considerar como nueva objetividad, por ejemplo. Hay muchísimos artículos que discuten esta idea de la Neue Sachlichkeit o nueva objetividad. Hay algunos compositores que se sienten plenamente identificados con esta palabra, este término, mejor dicho, y otros que no. Pero el caso es que el debate siempre es en torno a la Neue Sachlichkeit. Lo que consiste la Neue Sachlichkeit, entre otras cosas, es pensar más allá del ego romántico, ¿no? Por eso os pongo esta división aquí entre el Ich-Musik, la música del yo, y el Es-Musik, la música del eso, ¿no? No tanto en términos freudianos, sino pensando en los polos de subjetivo y objetivo, ¿no? Mientras que la música parece que había sido subjetiva o claramente marcada por la tendencia subjetiva o subjetivante en la tradición occidental, la Neue Sachlichkeit lo que propone es acercarse a cómo es el mundo realmente y cómo afecta ese mundo a los sujetos sin que los sujetos realmente puedan hacer nada con respecto a ellos. Y uno de esos cambios o de elementos significativos de ese cambio más patente o que primero entra en el juego, ¿no? De esta Neue Sachlichkeit es la máquina, ¿no? De ahí que empecemos por aquí. Para Krenek, entre otros, que tiene un texto del año 27, si ahora no me bailan las fechas, sobre la Neue Sachlichkeit, lo que él nos dice es que no se trata tanto de buscar una objetividad perdida, como se podría entender una de las líneas del neoclasicismo, por ejemplo, en Stravinsky, es una de las líneas que parece que está en la crítica de Adorno a Stravinsky o la primera crítica de Adorno a Stravinsky, ¿no? Sino pensar aquello que está en la superficie y que el arte ha tapado o de lo que el arte no se ha hecho cargo, ¿no? Por eso la máquina, que poco a poco va ocupando nuestras formas de vida, va a aparecer no solamente estetizada, sino como objeto estético. A colación de esto, quisiera que viésemos un par de ejemplos celebratorios que no solamente dan cuenta de la máquina, sino también de algo que está en el fondo de un problema político que tiene Alemania en estos años, que es la necesidad de reindustrializarse, o mejor dicho, de neoindustrializarse. Justamente una de las exigencias que le hacen especialmente de Francia es que pasen de una economía muy basada en la agricultura a una economía basada en la industria. Para
Para la derecha, eso tiene que ver con lo que decíamos de la afirmación de potencia económica que Alemania querría ser y que finalmente llega a costa de vidas en el nacionalsocialismo, ¿no? Pero que para la izquierda tiene su modelo a partir de la industrialización que es un poco antes, que sucede un poco antes, rusa. Porque, entre otras cosas, ven avances en las propuestas estéticas rusas marcadas por la relación con la máquina. En concreto, Bertov va a ser un modelo fundamental con lo que él considera el laboratorio de la escucha para los músicos, ¿no? Podríamos tener otros ejemplos para las artes visuales. También Bertov nos sirve para las visuales, ¿no? Pero en cualquier caso está pensando en la música concreta, ¿no? El trabajo concreto con el sonido. Vamos a escuchar un par de ejemplos. A ver, que lo pongo. Bien, aquí es un fragmento de Kulevampe, de Dudo, con música de Hans Eisler. Me gustaría que nos fijásemos simplemente en el tratamiento musical que da a este fragmento. O antes, aquí. Aquí, bueno, más o menos. Lo interesante de esta música, entre otras cosas, es su carácter repetitivo, que justamente nos sugiere el movimiento mecánico, ¿no? Pero las máquinas están paradas. Es un contraste que creo bastante interesante y además lo podríamos encontrar en relación a entusiasmo, como os decía, de Bertov, con la aparición en primer plano de la máquina. En el caso de Bertov va mucho más allá porque prescinde de los elementos musicales en sentido tradicional y piensa en la máquina como un aparato musical por sí mismo, ¿no? Con capacidad de revisitar la noción de música, como por ejemplo proponía Luigi Russolo ya en 1913 en El arte de los ruidos.
Bueno, como veis, hay una especie de desanclaje rítmico que no siempre nos lleva a que relacionemos o que supeditemos el sonido a la imagen, sino que hay una construcción de un paisaje sonoro enriquecido, ¿no? A partir de la celebración de la máquina en un sentido no ingenuo, ¿eh? No lo digo para nada en este sentido. Lo que es interesante es que aparece en algunas obras este componente, ¿no? De celebración de la máquina. Aunque de una manera un poco más, bueno, como pues más estetizada quizá que los ejemplos que hemos encontrado ahora, ¿no? Desde luego, un caso sería esta ópera, el zar se deja fotografiar o algo así que podríamos traducir. En primer lugar, porque se integra, como luego va a suceder ya muy recientemente en el teatro compuesto. Si os interesa esta línea, Elena Mendoza, la compositora española, trabaja en esta línea con Matías Rebstock, uno de los teóricos fundamentales del teatro compuesto, que básicamente en lo que consiste en la integración de los elementos musicales en la propia mecánica de la dramaturgia, ¿no? Y quizá el zar se deja fotografiar de Kurt Weill será uno de los primeros ejemplos al respecto, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la inclusión de los timbres, porque es una tienda de fotografía, ¿no? Por ejemplo, aquí, un poquito más adelante. Más adelante, a ver que lo paro, más adelante, pero nada de estas mutilaciones, pero es que si no, no me da tiempo. Si luego queréis escuchar algún ejemplo con más calma, encantadísima. Uno de los ejemplos, uno de los, en esta misma ópera de los recursos más interesantes también, es la aparición de un tango pregrabado, aquí, con el que interactúan los presentes, ¿no? Entonces aquí encontraríamos ya ese paso de la máquina como herramienta espectral que después, o cuyo lugar después, de manera explícita, tomará la radio. Este tango pregrabado nos pondría también en la estela de nuevo de Luigi Russolo, en el que se plantea que la orquesta es incapaz, la orquesta tradicional es incapaz de dar cuenta de las complejidades de la modernidad, y entre otras cosas aquí encontraríamos el elemento de lo espectral o de la aparición de aquello que pertenece a otro tiempo, ¿no? En este caso con la grabación. Podríamos trabajar desde aquí, simplemente lo digo como referencia, ¿no? Desde luego los textos de Benjamin sobre la reproducción técnica, etcétera, ¿no? Pero desde luego resulta interesante pensar cómo una música que en principio sí podría tocar una orquesta, ¿no? En este caso se prefiere que suene como un elemento pasado, si queremos congelado e inmutable, ¿no? Y que interactúa con los personajes reales, como una especie de superposición de dos tiempos. Otras apariciones de estas máquinas, ¿no? Lo encontramos desde luego en Johnny Spielt Auf, hay varios ejemplos sobre esto, pero la aparición del tren, a ver si consigo que suene. Es claro, ¿no?
Se incluye el propio nerviosismo del tiempo en el canto y en la percusión, ¿no? Una especie de relojización. En fin, esto nos llevaría a la problemática de la radio, que ya anunciaba, ¿no? Como elemento mecánico principal. Lo hemos nombrado brevemente con lo del tango, pero hay numerosos ejemplos. Franz Schreker, que es uno de los compositores que también sufrió las críticas más duras de la facción más conservadora, presenta varias de sus dudas ya a la mitad de los años 20 de las posibilidades de la radio, ¿no? Nos dice, no pongo la presentación porque enseguida vamos a escuchar un ejemplo y para no estar mareándoos tampoco, nos dice, en un rincón tranquilo de mi alma, donde aún no ha penetrado ningún sonido de radio, anida algo parecido a un miedo secreto. ¿No es la máquina con dedos de hierro y poderes misteriosos la que ahora irrumpe también en nuestro reino, en el ámbito del artista? Dice, la mecanización del arte, el desencanto de una deidad, una flor sin fragancia ni madurez. Puede ser un ascenso en algún lugar y en algún momento. Llega al final, el crepúsculo del arte. Es decir, él considera, como muchos otros que ven esa amenaza, que la grabación y la radio como transmisión de esa grabación va a eliminar la idea de la flor, ¿no? La flor que tiene fragancia, que es real y que madura, que también envejece, ¿no? Como propone el arte temporal. Sin embargo, parece una contradicción de términos la radio como transmisora de algo que, como la música, que está destinado a perecer y por lo tanto ahí estaría su riqueza. Sin embargo, Schreker, más adelante, apenas un año después de este texto, produciría uno de los trabajos más interesantes en el año 29, uno de los trabajos más interesantes para la radio, pensando cómo se puede hacer música para la radio. Y esto me parece especialmente significativo a día de hoy, que nos estamos planteando cómo se hace o cómo volvemos a hacer arte, cómo volvemos a hacer música en el contexto de la hiperdigitalización, ¿no? Además, una digitalización que ya no es solamente un espíritu de los tiempos, sino una exigencia pandémica, ¿no? En fin, en este sentido, las reflexiones de Schreker parece que tienen cierta vigencia, ¿no? A colación de esto, desde luego es muy interesante la utilización que hace de lo radiofónico Kurt Weill en Mahaboni. Me gustaría que lo escuchásemos un momento. Aquí es cuando se anuncia la llegada del huracán. No, que estoy un poco más adelante, aquí, 1.14. Un huracán que finalmente no llega, es un miedo abstracto, es uno de los momentos quizá de más interés de la ópera, porque es un miedo abstracto como el que tenemos ahora del virus, ¿no? En la medida en que no se concretiza, no lo podemos ver ni lo podemos tocar, pero sí que afecta directamente a nuestras condiciones específicas de vida, ¿no? Y en este caso, la no llegada del huracán, esa amenaza abstracta que no termina de llegar, como una especie de contramesías, es lo que hace que la ópera justo en su mitad continúe hacia el descenso, ¿no? Una especie es el final de ese ascenso para comenzar el descenso. Entonces, lo que se nos muestra es la radiofonía o la radiodifusión de las noticias, ¿no? Verbindung. Die Stundengeschwindigkeit des Hurrikans zeigt, er bewegt sich in gerader Linie südostwärts auf Mahaboni zu.
die Stadt Mahagoni einen Bogen gemacht und setzt seinen Weg fort. Von nun an war der Leitspruch der Mahagoni-Leute: Du darfst, wie sie es in der Nacht des Grauens gelernt hatten. No han sido atacados y por lo tanto comienza la vida de nuevo, ¿no? Esta sería un poco la lógica. Perdonad que se ve como muy mal lo que os he pasado, pero bueno, espero que por lo menos sirviera para entender. Y es verdaderamente interesante en un contexto también entre guerras y cómo va a ser después la importancia de la radio. Hay numerosas películas, ¿no?, que trabajan sobre esa noción tanto de la radio como del megáfono. Es que incluso en películas muy mainstream como La vida es bella, ¿no?, cuando Roberto Benigni va y toma el lugar del poder a partir de decir por el megáfono: princesa, he soñado contigo, no sé qué, ¿no? Son momentos en los que la mecánica o la aparición del objeto mecánico marca una jerarquía sonora que implica una jerarquía de poder, de ocupación, en este caso de la noticia o de lo que finalmente va a afectar a la vida y a la organización social, ¿no? Lo encontramos también en clave de humor en Tati, ¿no? Por ejemplo, en las vacaciones del señor Hulot, ¿no?, que comienza con esa organización de la estación de tren a partir de la megafonía, ¿no? Hay muchos ejemplos posteriores que encuentran sus primeros espejos aquí. También aparecerá un tema romántico, como os anunciaba al principio de la charla, que es en Johnny spielt auf, cuando Max está en su glaciar solo, hecho polvo porque la vida es un asco y tal, y escucha desde la radio megafonía del hotel la voz de su amada, ¿no?, que canta el aria que él había compuesto y recupera de nuevo el ánimo de la vida. Es como si fuese un espíritu, Anita, ¿no?, que aparece para decirle que sí llegue allí, etcétera, ¿no? Lo escuchamos brevemente. Lo interesante aquí es que hemos escuchado en la escena 2 el mismo aria cantado de verdad. Y aquí encontraremos la interacción entre el canto congelado, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, y la interacción por encima de él que hace Max. A ver si se escucha. A ver. No, está sonando lo mismo otra vez aquí. Os copio lo que han dicho los huéspedes del hotel, porque es la opinión de lo que suena en la radio sin que afecte a lo que suena en la radio, ¿no? Tenemos ese doble juego.
Welle 510, Jazzband. Y ahora dicen, menos mal, ha empezado el jazz. Esto es lo que van a decir, ¿no? El jazz de Johnny. O sea, lo que se nos daba por una aparición, ¿no? Que Max decía, esa voz, estoy loco, regreso de nuevo a la vida, que es un componente aparentemente romántico, se convertiría en este caso aparentemente en una disolución o un desencanto o un proceso de desencantamiento, ¿no? de esa aparición espectral. Con lo cual, revisamos, como os anunciaba, el elemento mágico o sobrenatural que aparecía en el cazador furtivo. En el cazador furtivo, en el momento de encantar las balas para que el protagonista salga vencedor de ese duelo de caza, ¿no? Primero encontramos estas voces de espíritus invisibles. No os voy a poner el ejemplo porque es un poco largo, pero bueno, os paso el enlace, ¿no? Y empieza, ¿no? Las voces que además están como fuera del escenario. La leche de la luna cae sobre la hierba, ¿no? Que suena un poco como a poetas posteriores, ¿no? A un Porcelán o algo así. Y entonan ese y como, claro, hoy no suena un poco ridículo, pero esta es la idea, ¿no? Y después lo que va sucediendo y que nos construye Webern, que es quizá de los momentos más interesantes de toda la ópera, es que según se encanta cada una de las balas, la naturaleza se vuelve más salvaje. Escuchamos primero un torbellino de pájaros, luego unos jabalíes corriendo, caballeros espectrales en caballos fantasmales, rayos y truenos, y para algunos, y yo creo que tiene muchas razones, es una recreación de las fantasmagorías de finales del siglo XIX, ya sabéis, el precine, ¿no? que existe en esta época. Lo que pasa es que el encantamiento o el componente supranatural del romanticismo, aquí parece que en Johnny Spielt auf me refiero, ¿no? Parece que se despide finalmente con el desencantamiento a partir de la radio o de la negación de la aparición de ese ser espectral que sería Anita cantando ese aria que la conectaría con Max, ¿no? Y que de alguna forma le lleva ahí. En este mismo sentido, justamente en Coulevampé, Eisler critica la relación del amor romántico con determinados componentes melódicos. Él trabaja por su relación con Bertolt Brecht la atención a la primavera. La primavera se utiliza como metáfora de lo nuevo y también de la fertilidad, ya al menos desde el Renacimiento, ¿no? En fin, lo podemos encontrar en madrigales tan importantes como Cefirotorna de Monteverdi, ¿no? Que de viento poco, ahí hay más cuestión erótica que otra cosa, ¿no? Pues aquí igual hay una relación entre la primavera y el amor, pero es una primavera que no llega, que no va a significar nada nuevo, sino una reproducción de la misma miseria, ¿no? Y esa negación de la primavera o de las promesas de la primavera no nos lo da el texto, sino que nos lo da la música en Eisler, ¿no? Entonces encontraríamos en este caso, de nuevo en Coulevampé, esa negación. Simplemente me gustaría que lo escuchásemos un momento. Ya no sé ni qué estoy compartiendo el PowerPoint, ¿no? Vale, ya está. Esto de las tecnologías, no os creáis, ¿eh? A ver. Aquí. El texto no es la mejor traducción del mundo, o sea, los subtítulos, pero bueno, bastantes que está en YouTube, ¿no? Podríamos pensar. A ver, por aquí, aquí. Aquí también aparece esta cuestión, pero me interesa este fragmento.
Wetter erneuert sich jedes Frühjahr. Die Liebenden finden sich zusammen. Schon die sacht umfassende Hand des Geliebten macht die Brust des Mädchens erschauern. Ihr flüchtigster Blick verführt ihn. Im neuen Licht erscheint den Liebenden die Landschaft im Frühjahr. Die Luft ist schon warm, die Tage werden lang und die Wiesen bleiben lang hell. Maßlos ist das Wachstum der Bäume und Gräser im Frühjahr. Ohne Unterlass fruchtbar ist der Wald, sind die Wiesen, die Felder. Und es gebiert die Erde das Neue ohne Furcht. Me gustaría hablaros de dos aspectos más, pero no sé si estáis bien, si me puedo extender un poco, unos minutos más para contaros un poco cuáles son mis dos últimas propuestas. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Vale, gracias. Porque, bueno, no quiero comerme mucho el tiempo del debate, pero bueno, un poquillo más sí que os voy a pedir de paciencia. Bueno, la siguiente cuestión, ¿no? Aquí cerraríamos entre comillas, porque no es nada sencillo cerrar esta cosa, ¿no? La parte de la mecanización y lo que nos lleva, por lo tanto, a la relación con el pasado, y en concreto con el romanticismo. La siguiente cuestión, muy rápidamente, se centra en la confrontación que os comentaba entre objetividad y subjetividad. Una de las críticas que se le hacen a Alban Berg, aunque es uno de los precursores claramente de las líneas más, más críticas con el pasado, ¿no? Uno de los problemas que se encuentra en su música es que se le ve todavía muy separado de lo que le interesa al gran público. El gran debate que va a tener la izquierda en la música va a ser cómo hacer para no caer en fórmulas tradicionales de composición por una estética burguesa, pero a la vez no crear un nicho, no elitizar el acceso a la música. Es un debate absolutamente actual, no lo hemos superado, no hemos conseguido responder a esto. Sigue siendo una música absolutamente de nicho, por más que tenga un componente, pues en principio, más cercano a algunas de las peticiones culturales de la izquierda, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, creo, a mi juicio, más interesantes es cómo se plantea la expresión individual frente a la masificación de la expresión o la tendencia a la masificación, que quizá ejemplificaríamos con esta anulación de la voz a partir de la radio y del altavoz, ¿no? Y me gustaría que confrontásemos, por un lado, el comienzo de Wozzeck, aunque podríamos encontrar otros casos en toda la ópera, y de nuevo Johnny spielt auf. Krenek se sentía cercano a la idea de Zeitoper o ópera del momento, ópera del presente, ¿no? Que se hacía cargo de esas exigencias de no elitizar la música, ¿no? Entonces, bueno, casualmente, Wozzeck
y Johnny Spilthoff, casualmente lo digo de manera irónica, porque al final los motivos personales y políticos personales de ambos están muy cercanos, ¿no? El comienzo de Wozzeck y el fragmento que quiero que escuchemos de Johnny Spilthoff hablan de cómo se puede ser feliz o cómo se puede realizar una persona desde unas condiciones económicas pobres, ¿no? O desfavorables. Y en este sentido me gustaría que comparásemos cómo se trata esta expresión de esa pobreza y de unas condiciones que no, o de un cambio, una realización que no depende de uno, sino de la situación, ¿no? A partir del distinto tratamiento musical en cada caso. Pues bien, escuchamos Wozzeck. Es muy interesante en este comienzo de Wozzeck porque Wozzeck está afeitando al capitán y el capitán se pone muy intenso, ¿no? Y dice, me acongojo cuando pienso en la eternidad, lo eterno es eterno, eso está claro, pero la eternidad es tan solo un instante, un instante. Wozzeck, me aterroriza pensar que el mundo da una vuelta en tan solo un día, ¿no? Y Wozzeck, déjame en paz, ¿no? Que los pobres necesitamos dinero y no trascendencias raras, ¿no? Bueno, perdonad que lo cuente así tan cutremente, ¿no? Pero simplemente escuchamos un poquito de esta intervención del capitán para que comparemos el tipo de música que utiliza en cada caso. Wenn ich an die Ewigkeit denk, ewig, das ist ewig, das sieht ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Wozzeck, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einen Tag herumdreht und kann ich auch kein Fehler mehr sehen. Oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Bueno, acaba de decir esto de que se preocupa por la eternidad y por lo trascendente, etcétera, ¿no? Y aquí empieza este soliloquio de Wozzeck que, bueno, un poco después, dice, mi capitán, los pobres necesitamos dinero, dinero, si no se tiene, ¿cómo se pueden tener hijos decentemente? Somos humanos de carne y hueso. Si yo fuera un señor, usara corbata, reloj y monóculo y hablase correctamente, entonces podría yo también ser virtuoso. Estaría bien ser virtuoso, mi capitán, pero solo soy un pobre hombre. La gente como yo es siempre desgraciada en cualquier parte. Si vamos al cielo, seremos los encargados de hacer estallar los truenos. Comienza en 6:22. Was ist das für eine kuriose Antwort? Macht mich ganz konfus. Wenn ich sage, so meine ich ihr arme Leid, seht Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, wer kein Geld hat. Da setzt einmal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und kein vornehm Reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, die Tugend, Herr Hauptmann, aber ich bin ein armer Herr. Wenn wir in den Himmel kämen, so müssen wir dann helfen. So gut, ich weiß, er ist ein guter Mensch.
Bueno, os he ido poniendo algunas cosas por el chat para no interrumpir totalmente, ¿no? Ahora comparemos un tema muy similar que encontramos en Johnny Split Off. Se dice, señores, juzguen ustedes mismos, esto es una vida, no me gusta. Cuando era niño me oía decir temblando, solo los que viven en la prosperidad viven agradablemente, ¿no? Etcétera. Es más largo que este fragmento. Lo que vamos a encontrar es una música más circense o de componente más circense, como en Wozzeck se le deja a esos tenores bufos, ¿no? A todos los puestos de poder, al capitán, al médico, etcétera. Y aquí lo vamos a encontrar en la propia experiencia del protagonista, ¿no? Así que es interesante. Ay, perdón, he dicho Johnny Split Off y es me he confundido, la ópera de los 3 centavos, perdonad. Cuando nuestro protagonista está reflexionando sobre su propia condición, ¿no? Y esa condición se convierte musicalmente en grotesca, ¿no? En confrontarse contra el propio personaje, ¿no? Lo escuchamos desde aquí, a ver, bueno, por aquí. Ihr Herr urteilt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben, lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon vertröge solche Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. When I was young, I too had this reaction. I saw myself among those great achievers. But when I saw how life treats true believers, I thought I would forgo the satisfaction. The poor have wisdom, but a bit of faith. The moment gets the glory and the strain. You're brave and wise and starving and in pain. And that concludes your dream of being great. So what's the best way to make life worthwhile? Just have a lot of cash and live in style. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Como vemos aquí, perdonad que antes me he puesto a hablar de Johnny Split Off porque iba a comentaros otra cosa, pero que me lo he saltado y lo tenía así. Vemos la confrontación entre el uso de Kurt Weill y de Alban Berg tan diferente de esa expresión del mismo tema, ¿no? Una muy pegada a un tipo de lenguaje que consideraríamos más de corte popular o que de alguna forma estaría más cercano al gusto del momento, ¿no? Como acercando esa preocupación a la gente normal frente a la expresión individual o el trabajo individualizado, la expresión, si queremos, ¿no? que encontraríamos en Wozzeck. Es un debate que en ese momento fue muy arduo y que hoy en día sigue abierto, ¿no? Si se debe primar un lenguaje musical que obedezca al gusto generalizado, y por lo tanto reduciríamos el espectro musical a probablemente muy pocos recursos, ¿no? O si se debe pensar, ¿no? en siempre una nueva amplitud y una nueva revisión de lo que significa música en cada caso. En vinculación a lo que comentaba de este uso del inglés, que es tan importante, es por la tendente americanización, y con esto concluiría muy rápidamente mi propuesta, ¿no? También para revisar cuál es la función del jazz. El inglés tiene el conflicto de esa americanización que ya se leía como una inclusión o inicio del capitalismo
más salvaje también de lo que el tránsito entre lo salvaje y lo simbólico, ¿no? que se iba a colar en Europa, igual que quizá hoy todavía leemos, sobre todo por las fuerzas de China y Estados Unidos, ¿no? Pero a la vez era una forma de pelear o de superar la imposición de la lengua alemana desde todo este discurso que comentábamos al principio sobre la autenticidad y el nacionalismo. El inglés era también una forma de mostrarse como jóvenes, como frescos, como diferentes y como internacionales, ¿no? Para provocar a los conservadores más nacionalistas, ¿no? Asimismo, esta americanización implica la inclusión temática del consumo, en el caso de Mahagoni como un imperativo categórico. Es interesante la aparición de las prostitutas como objeto de consumo, no son sujetos, sino que son objeto de consumo. En este sentido, os recomiendo mucho el trabajo de Clement, que tiene un texto excelente sobre la ópera y el undoing of women, ¿no? El no hacer de las mujeres, porque ella plantea que en gran medida las mujeres han sido siempre objetos para la ópera, primero como objetos de lamento o como representación de la tristeza por el personaje masculino, pero que poco a poco se convierten en sujetos desubjetivados, es decir, una nueva forma de objeto, cuando normalmente son asesinadas o se suicidan o se vuelven locas o son sujetos subalterizados, como es el caso de las prostitutas, ¿no? que se postulan ya como un objeto de consumo. O al menos tienen ese rol en la ópera, ¿no? En general, la aparición de las prostitutas, que es muy habitual, en fin, hasta que lleguemos a Lulú, desde luego, ¿no? Va a tener siempre ese conflicto de cómo la defensa de la nueva mujer, que es uno de los elementos característicos de esa Zeitoper, ¿no? Como pues muy vinculadas con las flappers, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres que conocemos tanto como iconos del Berlín de los 20, por ejemplo, ¿no? En realidad tienen un lado oscuro, que es una nueva forma de consumo de las relaciones erótico-festivas y románticas, ¿no? Y también una nueva forma de aparición social de las mujeres como hipersexualizadas, ¿no? O sea que este debate estaría abierto desde la presencia de personajes femeninos. Una de las ideas que a mí me parecen más sugerentes desde esta cuestión es la lectura que hace Erika Mann, la hija de Thomas Mann, sobre el jazz. Ella dice que el jazz tuvo una incidencia absoluta en la Europa de estos años porque era por fin una música que intoxicaba, pero sin causa, ¿no? La música del nacionalismo intoxica con causa, ¿no? O sea, para que finalmente se reproduzcan ciertos valores, y sin embargo, la mayor crítica que tenían justamente los teóricos, sobre todo de izquierda, ¿no? Del jazz como una música que en principio era estrictamente funcional en términos de consumo, ¿no? Que no tenía más causa que sí misma y el contexto de emergencia, ¿no? Para Erika Mann era uno de sus valores, ¿no? Entonces, bueno, Krenek, en su texto sobre la Neue Sachlichkeit, nos plantea que en la nueva objetividad no solamente se debe considerar que el jazz se utiliza porque es moderno y porque pertenece a nuestra época, sino que también se tiene que considerar el fetichismo sobre el jazz para el uso de la ópera, porque muchas veces se asumía de una manera muy simplista que se tiraba del jazz. De hecho, también en Adorno encontramos a menudo estas críticas, ¿no? Que se utilizaba el jazz como una simplificación de los medios de expresión. Y Krenek dice, igual que en el romanticismo aparecían los fantasmas, como hemos visto, y las hadas, o por ejemplo los elementos exotizantes en el final del romanticismo, en la suite algérienne, por ejemplo, de Saint-Saëns, o en tantos otros, todo el grupo ruso. Aquí lo que se plantean es que hay una distancia como elemento de la expresión de una modernidad ya con muchos problemas, con muchas grietas heridas, ¿no? en el jazz. Antes de finalizar con una mini reflexión sobre el jazz, que sí que os quería traer, Lydia Gare tiene un texto sobre la adjetivación de culinario de Mahagoni, justamente hecha por el propio Bertolt Brecht, pero es interesante cómo se lee a partir de este aparato o esta presencia de lo culinario en Mahagoni, el placer por el placer,
representado en el tabaco y en el opio y en una especie de anulación de la racionalidad, ¿no? Dice Brecht, cuanto más irreal y más borrosa pueda la música hacer a la realidad, más placentero será el proceso entero. El grado de placer es directamente dependiente del grado, perdón, que hay un error, de irrealidad. Es decir, para Brecht, cuanto más placer, más podemos penetrar en mundos irreales, ¿no? Dándole apariencia de realidad. Y Mahagoni tiene varias escenas en las que el tabaco y la presencia de elementos intoxicantes, que eran también muy habituales en la escena berlinesa de esos años 20, como una especie de crear una realidad distinta a la existente justamente por las malas condiciones de vida, ¿no? Eran características de este momento y nos podrían servir para repensar esas salidas que aún hoy seguimos buscando de la propia existencia, ¿no? Para Lydia Guerra, además, este placer por el placer que se muestra como poco saludable, ¿no? Como puede ser el tabaco, ella lo define como una forma social compleja de decepción, ¿no? No hay forma de experimentar el placer sin estar cercanos a la muerte, ¿no? O algo así, o sin que no se ponga en juego la vida o algo así. Entonces ella vincula esta lectura de ese placer de la intoxicación, ¿no? Con una irrealidad que finalmente desciende y llega al caos, ¿no? Como se encuentra en Mahagoni. En este sentido, es muy, bueno, os traía varios ejemplos, pero por no alargarme más, que ya me estoy alargando más de lo que quería, es interesante cómo hay un componente moral en la colectividad, igual que ya encontrábamos también en el caso desde Weber, pero hablábamos desde Bach, por lo menos, ¿no? Donde parece que actúa el coro o el grupo, la comunidad, como una especie de alerta con respecto a este placer que crea irrealidad, ¿no? Como la comunidad como una especie de atadura del individuo hacia la norma social. Y en este caso estaría pues, representado por el tabaco y el placer. Y por último, en vinculación con esta americanización y la intoxicación sin causa, ¿no? Que decíamos del jazz, es muy interesante cómo se construye el jazz en estos años. Yo simplemente quería nombrar algunas de las contradicciones que surgen aquí. Por ejemplo, Simpson ya en el 21, o sea, al principio de esta República de Weimar, ¿no? Señala que el jazz se opone a formas preestablecidas de ordenación social, sería una reformulación de la organización social porque es ridículo. Pero no lo dice en un sentido peyorativo, sino mostrando cómo nuestras formas de relación social y de comportamiento social están absolutamente marcadas por la seriedad, una idea de seriedad que desde luego impide que quizás nos relacionemos de una manera más sana, volviendo a esta cuestión de lo insano y del placer, ¿no? Con nosotros mismos. Y de hecho dice esto, ¿no? Si el Kaiser hubiera bailado jazz, nada de esto habría ocurrido. Es una pena que nunca lo aprendiera. Es más fácil ser el Kaiser alemán que bailar jazz, ¿no? En este sentido, claro, lo dice con humor, pero sí que estaría planteando que es más fácil seguir lo que se espera de nosotros, ¿no? Que justamente romper con la derrota, ¿no? de las buenas maneras. Y además tenemos algunos textos, este me parece que es una monada de la misma época que el texto de Simpson, ¿no? Y sobre todo porque el jazz se presenta como una forma de nueva dignidad a partir de esto. Esto es un breviario que fue un manual fundamental en la República de Weimar y si lo queréis ver está en archive.org, esta página donde hay muchas cosas antiguas y después de un prólogo que os he traído un fragmento, quizá la traducción no es del todo buena, intenta hacerlo lo mejor posible, luego cuenta cómo bailar, pero escrito, o sea, es como una especie de tutorial de YouTube, ¿no? Dice primero un paso a la izquierda, luego a la derecha, bueno, es una monada de libro verdaderamente, ¿no? Pero lo que nos interesa es cuando dice esto, no queremos cuando salgamos al extranjero volver a vernos marcados por la mala ropa o el mal baile grotesco como antes de la guerra, ¿no? Es decir, el jazz era... Si en el debate que veíamos de los conservadores, ¿no? Encontramos ese discurso de cómo posicionarse frente al mundo y frente a Europa en concreto, el jazz
era ya no solamente, podíamos entenderlo como una apropiación de elementos americanos con todos los conflictos que puede tener Norteamérica para la construcción de la Europa contemporánea. Aquí lo que vemos es una redignificación desde la ruptura de esa forma anterior de vida, ¿no? Como nos planteaba Simpson, de el jazz como derrota de formas de vida. Justamente sería un paso hacia otra forma de modernidad basada mucho más en la diversión y en el baile con todo lo que ello implica, ¿no? Sin más, os traía por supuesto, la crítica de Adorno al jazz, pero bueno, para no extenderme mucho más, supongo que la conocéis bien, ¿no? Pero bueno, en general, lo que más interesa, yo creo, de la crítica que hace Adorno al jazz es la idea de el jazz como más allá de la historia, o que no se hace cargo de la historia, sino que promete siempre volver a empezar, ¿no? Pero ese volver a empezar es falaz y está siempre como en un cruce entre la promesa de lo nuevo y la repetición de lo esperado por el oyente. Claramente, específicamente en este texto además, que es del 53, ya había un jazz que se acerca mucho más a la música que le interesaba a Adorno, con lo cual podríamos tirarle un poco de las orejas a Teddy a este respecto, ¿no? Pero sí que es interesante cómo sigue abierto el debate, por eso os lo traía este fragmento, ¿no? Sobre qué relación tiene el jazz y en general lo que llamamos musicología, música popular urbana, en la configuración de las relaciones sociales y de las relaciones socioeconómicas vinculadas a la cultura, ¿no? Porque para Adorno uno de los problemas que se da en el jazz es su función alienante, ¿no? Tanto en los espacios específicamente de baile como en la propia escucha, ¿no? Y bueno, simplemente os traía un par de ejemplos más, pero con esto quisiera concluir. De alguna manera estos son los tres bloques, si queremos, ¿no? Que es la idea de la mecanización, el conflicto entre la libertad y la masa, o la expresión del individuo frente a la masa, con este asunto de la Neue Sachlichkeit. Y por último, ¿qué implica la renuncia a ciertos elementos de lo alemán y qué implica también la apertura hacia nuevas formas de organización? Y el jazz en este sentido creo que es interesante mantenerlo como lo que plantea Krenek, no tanto como un recurso más para la estética musical, como si se integrase, ¿no? Ese lenguaje sin más, sin crítica, sino pensado también desde el fetiche o su conversión en fetiche desde el inicio, ¿no? Como les decía, como igual que veíamos las hadas y los fantasmas en el romanticismo o en el clasicismo, aparecía la burguesía como tema para la ópera en este caso, ¿no? Así que el jazz sería una forma de mostrar las contradicciones de la modernidad dentro de la propia práctica musical. Y hasta aquí. Muchas gracias. Perdonad que me haya extendido y quedo pendiente de preguntas, comentarios o lo que os apetezca. Gracias. Me encanta este aplauso así digital.